Hola a todos. Bienvenidos a mi canal, Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en este video. Si te gusta, me haría muy feliz que le dieras like y te suscribieras. Puedes apoyarme aún más con el botón de unirte aquí abajo. Gracias por estar aquí, y vamos a ver el video. El mundo del entretenimiento turco vuelve a estremecerse con una tormenta mediática que nadie vio venir. Esta vez, el epicentro es el talentoso Mert Ramazan Demir, cuyas recientes palabras, dichas sin aparente intención de armar revuelo, han abierto una grieta profunda en la conversación pública y encendido un debate que no se apaga en las redes. Lo que sonó como una reflexión pasajera ha provocado un efecto en cadena que alcanzó de lleno a dos nombres que el público adora ver juntos, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Todo empezó con una frase suya, compartida en un encuentro distendido, lejos de cámaras formales, sin imaginar que se convertiría en detonante de emociones, lágrimas y teorías que ahora tienen a millones de fanáticos pendientes de cada detalle. Según los primeros ecos que recogió la prensa de espectáculos, la chispa fue una línea dicha por Mert con voz tranquila, como quien filosofea sobre la vida sin apuntar a nadie. Hay momentos en que el ruido tapa la verdad. La gente se queda con lo que brilla, aunque lo verdadero suceda detrás del telón. Bastaron esas palabras, ni más ni menos, para que se encendieran todas las alarmas. Porque en cuanto esa cita se filtró, el temblor alcanzó a Afra Sarıoğlu. Personas de su entorno aseguran que, al escuchar lo que había dicho Mert, ella no pudo contener la emoción. Hubo lágrimas, hubo silencios largos, hubo preguntas sin respuesta. A sus más cercanos, con voz baja y un corazón muy expuesto, les habría dicho: «No pensé que esto me movería tanto. Me siento desarbolada». Y esa noche, descrita por quienes estuvieron con ella como una catarsis inevitable, reabrió heridas que muchos creían totalmente cerradas. Mert, en cambio, eligió el silencio. Ni una palabra en sus redes, ninguna aclaración rápida, ningún gesto que calmara el oleaje. Para una parte de los fans, fue una muestra de prudencia. Para otros, una distancia incomprensible justo cuando Afra, más humana que nunca, dejaba ver su fragilidad. Y ese silencio, tan deliberado o tan humano, terminó por añadir una capa de misterio a una historia que ya venía cargada de simbolismos. Las horas siguientes fueron un terremoto digital. El tema se volvió tendencia. Los recortes de entrevistas aparecieron por todas partes, y comenzaron a circular escenas antiguas de Mert y Afra. Miradas de rodaje, risas entre toma y toma, gestos de complicidad que alguna vez hicieron creer a todo el mundo que entre ellos había algo que iba más allá del personaje. Esa conexión, convertida en mitología moderna por una audiencia que no olvida, reapareció con fuerza. Y esta vez lo hizo empujada por una frase que parecía inocua, pero que se leyó como una puerta entreabierta a lo que no se dice. La prensa especializada cuenta que Afra pasó buena parte de la noche con el teléfono en la mano, hablando con amigas de toda la vida, buscando consuelo y tratando de comprender por qué otra vez sus nombres se colocaban en el centro del huracán. Quienes la conocen aseguran que se mostró muy sensible, como si el peso de tantos titulares y mensajes, tantísimas interpretaciones cruzadas, la hubiera dejado exhausta. Mientras tanto, del otro lado de la pantalla, los seguidores se organizaron con la pasión de siempre. Hubo quien pidió respeto, quien suplicó dejar de hurgar en lo íntimo, y quien leyó en la frase de Mert un mensaje directo, un susurro que dice que lo suyo y lo de Afra no está completamente escrito, que quizás aún hay páginas por revelarse. El fandom se partió en dos: los que defienden que hay una amistad pura, impecable, intocable. Y los que creen que bajo esa complicidad artística hay algo más, algo que se resiste a apagarse del todo. Aquí, en Escándalos de Series Turcas, queremos saber qué piensas. ¿Fue la frase de Mert una reflexión genérica que el público malinterpretó, o escondía un guiño a una historia que nunca dejó de latir? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para estar al día con todo lo que ocurre en el universo de nuestras estrellas favoritas. Y si quieres apoyar este trabajo, tienes el botón de unirme, una forma valiosa de ayudarnos a seguir trayéndote la información más cuidada y detallada. El impacto de esas palabras no se limita a los titulares, también toca el territorio de lo emocional. La intensidad de las reacciones confirma cuánto significa para el público el vínculo entre Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Con o sin confirmación formal, con silencios o con gestos microscópicos, lo suyo marcó una época en la ficción turca y en la imaginación colectiva. La gente quiere creer, tal vez porque en su historia todos reconocen la ilusión de lo posible. Y entonces cada frase, cada gesto, cada ausencia se vuelve material de análisis para quienes no sueltan esa esperanza. Pasan los días y en el círculo íntimo de ambos se respira una calma tensa.
No hay comunicados oficiales ni entrevistas que ordenen el caos, apenas conjeturas que se multiplican. Algunas redacciones señalan que Afra está sopesando publicar un breve mensaje, algo sobrio, para cortar la hemorragia de especulaciones, pero nadie lo confirma. Por su parte, el equipo de Mert prefiere no alimentar la hoguera. No entraremos en polémicas, es lo máximo que se filtra. Y Mert, origen involuntario de todo este vendaval, tampoco se aparta del silencio. Sus fans, que lo siguen con fervor, le piden una aclaración, un contexto, una línea más. Pero él parece decidido a que sea el tiempo quien reubique cada palabra en su sitio. ¿Es una estrategia para no amplificar la tormenta, o simple necesidad de respirar lejos del ruido? Esa pregunta rebota en la mente de todos. El universo del espectáculo se alimenta de esos detalles minúsculos. A veces basta una frase. A veces alcanza con una lágrima. A veces pesa más el silencio. Y todo arde con rapidez vertiginosa. La historia de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu permanece como un enigma abierto, y cualquier chispa reaviva el interés de quienes aún creen que entre ellos hay algo que merece contarse sin prisas. En Escándalos de Series Turcas estaremos atentos a cada movimiento, a cada gesto, a cada declaración que pueda iluminar lo que hoy se cubre con sombras. Activa las notificaciones para no perderte los próximos videos y acompáñanos en los siguientes reportes, donde leeremos las reacciones de los fans, seguiremos los pasos de los protagonistas y evaluaremos qué puede significar esta controversia para sus carreras. Porque, si algo ha quedado claro, es que en este mundo la línea entre la verdad y la apariencia puede ser finísima. Ese comentario de Mert, ofrecido como una reflexión al pasar, terminó siendo un espejo en el que se reflejaron emociones, heridas y verdades que nadie se atreve a gritar. Hay quienes aseguran que lo escucharon muy sereno cuando lo dijo, otros, que notaron una vibración de nostalgia en su voz, un dejo de algo que todavía pesa. Tal vez por eso la frase resonó tanto en Afra, que en los últimos meses se ha esforzado en construir un refugio propio, lejos del ruido, cerca de su trabajo, sus amistades y su familia. Ella siempre ha mostrado una conexión genuina con el público, y cuando algo la atraviesa, la gente lo percibe al instante. No es solo la actriz que deslumbra en pantalla, es también la mujer que, fuera de foco, aprende a poner nombre a lo que siente, incluso cuando ese nombre duele. Quienes han estado cerca de Mert dicen que él cambia de tema cada vez que quieren llevarlo a ese territorio. No esquiva, pero tampoco alimenta. Puede pasar del rumor al plan de rodaje con la naturalidad de quien sabe que todo comentario extra será usado como antorcha en una noche ventosa. Y aún así, con esa reserva, con esa mesura, la frase salió. Fue breve como un parpadeo, pero quedó vibrando como un eco que nadie sabe apagar. Nos deslumbra lo evidente y olvidamos mirar donde no hay luces, dijeron que dijo. Y el público, fiel a su manera de leer entre líneas, encontró allí un mapa. Se abrieron hilos interminables analizando cada época, cada cambio de humor, cada entrevista antigua de ambos. Se rescataron videos desde los primeros días de rodaje, donde Afra y Mert compartían cafés en un descanso o se reían de una toma fallida, y se compararon con momentos más recientes en los que todo parecía más sobrio, más medido, más cuidadosamente compartimentado. La sospecha fue creciendo. ¿Acaso la frase era el reconocimiento de que hubo más de lo que mostraron? ¿O era la constatación de que lo que la audiencia cree saber no siempre coincide con la vida real? En paralelo, algunos medios indicaron que Afra estuvo a punto de publicar una nota breve en sus historias, un texto que habría dicho algo así como que las palabras a veces lastiman sin querer y que todo se pondría en su lugar con el tiempo. No lo hizo. Dicen que le tembló la mano. Dicen que una amiga le dijo que esperar era más sabio. Dicen que prefirió dormir y mirar con ojos nuevos a la mañana siguiente. Esa mañana, por cierto, el silencio seguía allí, sentado entre ambos como un invitado que nadie se atrevía a despedir. Ni desmentidos ni confirmaciones. Solo la certeza de que, en la memoria del público, el lazo que unió a Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu tiene una fuerza particular, hecha de escenas que trascendieron la pantalla y de una química que muchos describen como irrepetible. La industria, ya se sabe, suele sacarle brillo a estas tensiones. Pero hay algo distinto cuando quienes están en el centro rechazan el espectáculo del desgarro y se refugian en lo que mejor saben hacer, trabajar. Y, aún así, una frase flota, una lágrima pesa, un silencio duele. Volveremos con más cuando haya más que contar, pero antes de cerrar te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Con el silencio prudente de Mert o con la emoción transparente de Afra? Te leo en los comentarios. Gracias por ver este video de Escándalos de Series Turcas. Suscríbete. Activa la campanita y acompáñanos en la próxima entrega. Mientras tanto,
Recordemos algo. La verdad y la apariencia pueden confundirse, basta que alguien diga en voz baja lo que todos temen pensar. Puede que Mert no pretendiera tocar ninguna fibra. Tal vez quiso hablar de la vida en general y terminó rozando una historia que la gente se niega a soltar. Tal vez Afra lloró no por lo que fue, sino por lo que el mundo insiste en convertir en leyenda. Y mientras ambos callan, el eco de esta controversia sigue vibrando, recordándonos que, en el espectáculo, incluso el silencio puede decirlo todo. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo. Cuídense y adiós.